Muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Unity Willis Tower Watson le da la más cordial bienvenida a nuestro webinar el día de hoy, Salud Emocional y su impacto en los equipos de trabajo. Por favor, nos esperan solo 2 minutos para empezar. Gracias. Muy buenos días a todos nuestros más de 500 participantes de toda Latinoamérica. Es un gusto para nosotros tenerlos en esta nueva entrega de nuestra serie de webinars relativos al bienestar corporativo que dio inicio con Empresas Saludables. Para poner a todos en contexto y especialmente a aquellas empresas que por primera vez nos acompañan en pantalla, podemos apreciar la diapositiva que nos muestra las distintas dimensiones de bienestar para el personal. Estas dimensiones son el bienestar financiero, el bienestar social, el bienestar emocional y el bienestar físico. El tema que hoy vamos a tratar es el de bienestar emocional, el cual es de muchísimo interés para todos, pues la salud no solamente se mide por ese bienestar físico, sino también por el bienestar de las personas a nivel emocional. Y el tema es interesantísimo para todos, pues nos va a traer beneficio no solo en lo personal, sino también para nuestras familias, nuestros colaboradores y a nivel general. Les sugiero tener a la mano papel y lápiz o lapicero, ya que tendremos una actividad que va a requerir que tengamos estos instrumentos cerca de nosotros para poder realizarla. Soy Rosario de Arango, gerente de Health and Benefits de Guatemala, y tendré el gusto de moderar este evento compartiendo escenario con
nuestra experta, toda una autoridad en el tema, Dina Bedoya, quien es una renombrada psicóloga clínica con maestría en educación y en recursos humanos, es coach ontológico y business coach, certificada en The New Newfield Network, ICF Certified, y en el Conscious Business Coaching de Fred Kaufman, CBC. Coach de equipos de la Escuela Europea de Coaching, certificada en gerencia de la felicidad organizacional. Dina, además de compartir sus conocimientos en el tema, nos brindará al final un espacio para poder resolver dudas y atender consultas. Les sugiero que para que no quede alguna duda sin responder, la vayan anotando en el chat de manera que al final podamos tener acceso a esa resolución de dudas por parte de Dina. Sin más, queridos invitados, entonces los dejo con Dina y les insto a aprovechar este decante de conocimientos que Dina nos compartirá. Mucho gusto. Muchas gracias, Rosy. Bueno, con esa presentación, la verdad es que entré en mundo emocional, me sentí como, uy, qué susto. Más que todo ese montón de cursos y cosas que uno hace en la vida, pues yo les quiero contar que soy mamá de adolescentes, así que me vivo el mundo emocional intensamente, soy esposa, soy hija, y bueno, soy un ser humano que como muchos de ustedes, estamos pues reinventándonos en este último año que ha sido un año desafiante para todos, sobre todo en el mundo emocional. Yo aplaudo las organizaciones que como ustedes y como sus iniciativas de bienestar enfocadas a la responsabilidad social empresarial, pues se interesan por dar estos espacios de conversaciones y de conocimiento sobre lo que significa la salud mental, sobre todo en este momento. Siempre ha sido importante, pero creo que la experiencia del último año nos ha enseñado que es más importante de lo que a veces nos imaginamos. Entonces, bueno, para generar un contexto de lo que quisiera contarles hoy, estamos pues en muchas emociones, como incertidumbre, como miedo, como esperanza o desesperanza cada vez que nos paramos en la mañana y cada uno desde una realidad diferente. Si se pudiese preguntar en qué emoción estoy hoy, yo creo que muchos coincidiríamos en que tenemos temores, en que tenemos miedos a enfermarnos, miedos a las dificultades económicas con todo esto que está sucediendo, algunos miedos a perder su empleo o la estabilidad, miedo al futuro. Y todos estos miedos que están muy presentes, pues son realmente importantes porque el miedo ha sido una emoción a la que le hemos tenido, entre comillas, miedo. No nos gusta sentir miedo. Y realmente es la emoción más importante, es esa emoción que nos viene a decir que hay algo que tenemos que cuidar, que hay algo importante que podemos perder. Entonces, estar allí no es tan cómodo, pero nos trae mucho aprendizaje además. Entonces, ¿cómo entender hoy o conversar de que las emociones no son ni buenas ni malas, que son transitorias, que vienen a enseñarnos algo importante y que si no las gestionamos de forma correcta, pues nos llevan a lugares que necesariamente no son los que necesitamos, como trastornos de tipo psiquiátrico o de tipo psicológico. Sí, estamos muy vulnerables, muy expuestos en esta temporada a riesgos de trastornos de carácter mental, ¿sí? Ya sea psicológicos, donde tengo que buscar ayuda o terapia, o ya sea psiquiátricos, donde tengo que controlarme a través de medicamentos, episodios de ansiedad, de depresión. Ok, vamos a hablar más adelante un poco más de eso. Entonces, bueno, ¿quiénes tienen más recursos para atravesar las crisis emocionales? Pues eso sería una interesante que nos podemos hacer hoy, es ¿qué tantos recursos tengo yo para atravesar mis crisis emocionales? ¿Sí? Algunos estudios apuntan a que si cuento con recursos económicos, por ejemplo, en época de pandemia, para atravesar mis crisis emocionales, podría tener acceso a pues, terapia, a psiquiatra, a psicólogo, a espacios abiertos, sí, pero si no tengo recursos económicos, ¿cómo me hago cargo de mi emocionalidad, de mi salud mental? ¿Sí? Si tengo una red de apoyo que haga contención emocional de todo aquello que me pasa, pues también eso es una herramienta súper importante que vamos a hablar hoy. Y qué tantas habilidades yo tengo a nivel de conversaciones, de pedir ayuda sobre todo, ¿sí? ¿Cómo estoy yo en poder buscar ayuda y conversar de esto que me pasa? Usualmente nuestras emociones cuando estamos en temas de salud mental, pues muchas veces estamos en silencios absolutos y leer los silencios del otro no es fácil, entonces no sabemos si está bien o está mal, ¿sí?
y es parte de la reflexión que queremos hacer hoy, es la importancia de utilizar el lenguaje como herramienta para hablar de aquello que nos pasa, ¿sí? Ya sea con un terapeuta, con un amigo, con mi pareja, con quien yo hablo de esto que me pasa y de esto que siento. Ok, entonces nuestro tema central hoy, que tiene que ver con salud emocional y el impacto en los equipos de trabajo, pues es un desafío para mí porque usualmente a través de mi experiencia de más de 20 años en las organizaciones, hablar de emociones en el mundo organizacional o corporativo era un tema tabú, era un tema a veces que sonaba romántico y que los líderes no querían como comprarnos a nosotras, las personas que estamos interesadas en que esto suceda. Y a veces, o a través de mi experiencia, pues si comenzábamos a hablar de inteligencia emocional, pues era algo un poco más aceptado, ¿sí? Entonces la inteligencia emocional nos abrió caminos para comenzar a entender que la inteligencia colectiva, la de todos mis colaboradores y mis equipos, integra al ser humano desde su mundo completito, y ese mundo completito involucra las emociones de cada persona. Entonces la invitación hoy es a que hagamos esto como en 3 partes. La primera, que pensemos, los voy a llevar a pensar cómo está mi mundo emocional, ya sea que yo sea líder de un equipo, ya sea que yo sea integrante de un equipo, y desde lo más básico, que es desde mi mundo emocional como el ser humano que soy, ¿sí? El ser humano que soy no se puede separar del profesional que soy. Se hace profesional un gerente, un colaborador, un esposo, un padre, una esposa, ¿sí? Entonces, que indaguemos primero en nosotros y luego lo aplicamos a nuestro mundo organizacional o de equipos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos sobre cómo cuidar la salud emocional de mi equipo y que este impacte positivamente los resultados, pues mi propuesta hoy es que las organizaciones dediquen desde sus políticas de responsabilidad empresarial espacios de cuidado a sus equipos. La responsabilidad empresarial muchas veces la hacemos a lo externo, a las comunidades, pero yo creo que comenzar a pensar en que las personas que tengo adentro de mi organización necesitan ser cuidadas, y que mis políticas de responsabilidad social vayan desde lo interno y luego a lo externo, pues sería como un mundo ideal que creo que sí podemos lograr. Entonces, ¿qué tan a la mano es para mí como líder o como colaborador saber qué le pasa a los empleados de mi organización respecto a los riesgos psicosociales, por ejemplo? Estamos en un espacio donde trabajar en casa pues es la nueva modalidad, y no necesariamente para todos es un privilegio, ¿sí? Para mí podrá ser un privilegio porque pues tendré un espacio y no necesariamente, o sea, en casa nos peleamos los espacios y el uno grita y el internet está lento y yo necesito la reunión. Imagino que en cada casa es una realidad diferente, ¿sí? Entonces, como empleador, ¿cómo me estoy haciendo cargo de entender si está siendo un riesgo psicosocial para mis colaboradores y mi equipo el trabajo desde casa? Porque para muchos podrá ser beneficioso estar en casa, pero para otros salir de casa es un privilegio, es un escape, es un espacio importante en la vida de muchas personas. Entonces, cada uno tiene realidades diversas, y como yo como líder me preocupo de entender qué está pasando con cada uno de ellos. ¿Ok? Hemos tenido creencias a través del tiempo, o a través de lo que yo podría pensar o conocer, y es que la expresión de emociones se asocia a debilidades en el liderazgo, por ejemplo. Entonces, un líder que expresa emociones no necesariamente es admirado o se siente inseguro en su capacidad de expresar emociones. Tenemos confusiones acerca de si la correcta expresión de emociones es un comportamiento profesional, ¿sí? Entonces, ¿cómo expreso la tristeza en el ámbito organizacional? Pues la tristeza se expresa de diferentes formas. A veces lloro, a veces necesito conversaciones, a veces estoy en espacios introvertidos, cerrados, necesito pues ser escuchado. ¿Cómo integrar entonces, entender que expresar emocionalidad no es romanticismo en el mundo organizacional, ni tampoco es poco profesional, y bueno, eliminar este tabú que hemos traído pues por muchas décadas al respecto? En las organizaciones estamos hablando de inclusión, sí, a muchos niveles, y yo pues propongo que también hablemos de inclusión de temas emocionales, sí, del mundo emocional y los estados emocionales que necesitamos sostener en nuestros equipos, sí, si mis colaboradores están bien, si yo puedo ser algún soporte emocional para ellos, entonces los resultados probablemente podrían estar mejor. Hablemos entonces ahora, como eje central de este espacio, ¿qué es salud mental para mí? ¿Qué significa para mí salud mental? ¿Sí? A ver, reflexión, somos muchos, no podemos estar interactuando lamentablemente, pero bueno, la salud mental, si lo buscamos en Google, en Wikipedia, en todo lo que podamos encontrar en la
está como un estado de bienestar en el cual el individuo o el ser humano se da cuenta de sus propias habilidades, ¿sí? Sé identificar mis habilidades, puedo lidiar con episodios de estrés, ¿sí? O sea, es mentira que la montaña rusa emocional no genera estrés, entonces yo tengo miedo, tengo rabia, tengo ansiedad, tengo tristeza, pero puedo lidiar con todo lo que me pasa en el día a día, ¿sí? Puedo trabajar productivamente, puedo ser lucrativo en caso tal de que esté en etapa productiva, soy capaz de hacer contribuciones a mi comunidad, ¿sí? Entonces todo lo que para mí signifique estar en un estado que yo pueda controlar y en el que yo me sienta cómodo, podría ser salud mental, y va a depender de la definición que para cada uno signifique salud mental y de la tolerancia que cada uno tenga a situaciones de crisis y emocional. Entonces, salud mental en adultos, podríamos hablar de que existe bienestar, que me siento cómodo, que soy consciente de mis habilidades y fortalezas, ya hablamos de que sé lidiar con el estrés, de que soy productivo, de que puedo estar al servicio, no necesariamente generando, cuando hablo de lucrativo no necesariamente es que gano dinero por algo, pero estoy al servicio de alguien, entonces estoy al servicio de mi familia, estoy al servicio de una comunidad, estoy al servicio de cuidar a mis mascotas, estoy al servicio de cuidarme a mí mismo, ¿sí? Es la capacidad que tengo consciente de cuidarme también. En la medida en que comenzamos a ver que las personas se descuidan en algún tema de su vida, entonces comenzaríamos a preguntarnos si hay algo en su salud mental que no está funcionando. También para mí es importante, o es algo que yo recalco a nivel de salud mental, y es cómo están mis relaciones, ¿sí? Cómo cuido mis relaciones, si mis relaciones son satisfactorias o son relaciones difíciles, ¿será que están impactadas por algún tema de mi salud mental? Entonces, siendo así, esta descripción, yo les quisiera pedir que reflexionen qué he hecho durante los 3 últimos meses para cuidar de mi salud mental, ¿sí? Si alguien nos quiere compartir en el chat. Cada uno desde lo que considera cuidarse, hablamos de cuidarnos, entonces podemos pensar que algunos hacemos ejercicio, otros caminamos. Bueno, yo no hago tanto ejercicio, pero no, o sea, estoy hablando en general, no quiero presumir de lo que no hago, pero trato de caminar, para mí caminar es el mejor regalo que me puedo dar. La meditación es un espacio importante porque la meditación está conectada con técnicas de respiración, entonces no hablemos de meditación solamente, sino hablemos de mi capacidad de conectarme con mis respiraciones. ¿Qué tanta importancia yo le doy a la respiración consciente? ¿Sí? Y ahí les pido que lo escriban en su papel. ¿Qué tanto yo conecto con mi respiración de manera consciente, relajada? ¿Qué tanta importancia yo le doy al sueño reparador? ¿Sí? ¿Cuántas horas yo necesito dormir para poder sentir que he descansado? ¿8? ¿7? No sé, para mí son 8, pero cada persona tiene diferentes ciclos de sueño y sabrá cuánto necesita. ¿Cómo estoy con los excesos? Entonces, cuando hablamos de excesos, es todo lo que sea exceso en mi vida, porque entonces si es exceso de sueño, no es reparador, ya es un exceso. Si es exceso de ejercicio, pues tampoco, ¿sí? Entonces, excesos tiene que ver con cuando me salgo de los límites, cuando trabajo en exceso, por ejemplo, ya no estoy cuidando mi salud mental. Cuando fumo, cuando consumo bebidas alcohólicas en exceso, adicciones en exceso en general, y adicciones llámese comida, alucinógenos, cigarro, alcohol, lo que para mí sea considerado una adicción, ¿sí? Y las adicciones no solamente son las drogas psicoactivas o el alcohol, ¿sí? Eso es algo que también es importante que lo consideremos en la salud mental, porque mis adicciones pueden estar relacionadas con comprar, por ejemplo, con comer, ¿sí? Bueno, hay cantidad de adicciones que son más ocultas y que también hacen mucho daño en el tema de salud mental. ¿Cómo estoy en tema de relacionamiento, de gratitud? ¿Cómo propicio espacios de descanso, de recreación? Y muy importante, ¿cuál es la actitud que yo asumo frente a los desafíos que me da la vida? Entonces, en salud mental es importante conectar con cuáles son los espacios de felicidad que yo propicio, ¿sí? Entendiendo la felicidad como un estado, no como una emoción, ¿sí? Propiciar espacios de felicidad es inventarme o conectar o hacer actividades que yo sé que me hacen feliz. Si me hace feliz ir a visitar a mi familia, si me hace feliz tener una videollamada con alguien a quien quiero, si me hace feliz celebrarle el cumpleaños a mi perro. Yo hasta en eso caí en la pandemia buscando cosas que hacer para romper la rutina. Sí, ¿qué es aquello que me hace a mí conectarme con espacios de actitud positiva y felicidad? Entonces, vamos a enfocarnos ahora en
en un punto importante, y es de todo esto que hemos hablado de salud mental, hablamos de emociones, ¿sí? Las emociones como un componente de la salud mental de los seres humanos. Entonces, si he cuidado mi sueño, mi alimentación, bueno, ya todo eso es algo que es como un checklist, ¿sí? que no es tan sencillo, pero que requiere hábitos y práctica, pero que al final lo que más nos cuestiona o nos hace a veces salirnos del centro es mi cuidado emocional. ¿Cómo estoy yo al identificar y cuidar mis emociones? ¿Sí? Entonces vamos a quedarnos aquí un ratito. Entonces la pregunta sería, ¿sé identificar mis emociones? Entonces cuando me preguntan en la calle, ¿cómo estás? Usualmente yo respondo bien, mal, más o menos, ahí, dándole, llevándola, ¿sí? Eso no necesariamente es una emoción, ¿sí? Eso es simplemente resumir en qué estado estoy. Entonces la invitación no es a que podamos darle un nombre a esto que yo estoy sintiendo hoy, ¿sí? Entonces yo podría decirles, bueno, yo hoy me desperté en gratitud, pero también me desperté en ansiedad porque estar en este espacio a mí me produce ansiedad, quiero hacerlo bien, me produce compromiso, eso es otra emoción importante, me produce alegría, también me produce entusiasmo, ¿sí? Me produce, ¿qué más? Valentía. Estar aquí para mí es ser valiente porque pues no soy tan experta en temas de virtualidad y redes. La pandemia me enseñó a hacerlo y cada vez que lo hago pues siento que entro en valentía. Entonces, para ustedes es, ¿en qué emociones estoy hoy? ¿Sí? Sé darles un nombre, sé identificarlas, entonces sé decir, estoy en rabia cuando estoy mal, por ejemplo, o estoy en tristeza cuando estoy mal, o estoy en apatía, ¿sí? Entonces la invitación es a que conozcamos más vocabulario emocional. Vamos a hacer un ejercicio ahora, así que si algunas de las emociones que les estoy compartiendo les funcionan y se parecen a lo que está sintiendo cada uno, les pido que las escriban. Estoy avergonzado, estoy confiado, estoy arrepentido, estoy nostálgico, estoy en prudencia, bueno, hay 300 y tantas emociones. ¿Cuántas me sé de yo? ¿Cuántas sé nombrar en mi vida? ¿Sí? Estoy terco, estoy dulce, estoy esperanzado. Yo creo que todos estamos esperanzados en que tengamos un futuro mejor, en que esto pase rápido. Estoy inseguro, estoy celoso, estoy resignado, estoy cobarde, estoy agobiado. Ok, entonces, de todas estas que les he mencionado, quisiera que pensemos cuál es esa emoción en la que yo me sumerjo fácilmente, ¿sí? Ejemplo, yo, los que me conocen, bueno, algunos no me conocen tanto, yo me puedo sumergir fácilmente en 2, 3 emociones. Me sé sumergir fácilmente en la tristeza, ¿sí? Entonces, si yo estoy triste, a mí me gusta llorarme la tristeza, y yo esa noche lloro por la noche antes de dormir, y pongo mis audífonos, y pongo las canciones que me hacen llorar, y la desgasto, o sea, la desgasto a tal nivel que lloro. Si yo me subo a un avión cuando vengo regresando de casa de mi familia, yo lloro en el avión, y me pongo la mantita y me tapo, y me pongo los audífonos, y lloro, y la gente jurará que qué le pasaría a esta señora, y cuando me bajo el avión ya descargué mi tristeza. Entonces, son ejemplos que quiero compartirles de qué tanto me permito estar en tristeza, porque usualmente hemos entendido que estar emocionalmente bien es estar bien, ¿sí? Ser planos emocionales a veces. Me dicen algunas personas, no, es que prefiero no expresar emociones, prefiero no sentir. Entonces, ¿en cuáles soy tan capaz de sumergirme? Yo también me sé sumergir en la rabia, por ejemplo. Entonces, estoy enojada, yo puedo expresarlo, puedo manifestar mis estados de rabia, y bueno, no tengo culpa con eso, ¿sí? No tengo culpa con expresar la rabia. Recuerden que les decía que no hay emociones buenas ni malas. Entonces, lo importante es cómo yo aprendo a expresarlas desde el balance, desde la expresión de emociones que no agrede ni daña al otro y que tampoco me daña a mí emocionalmente. Entonces, ¿cómo no me voy a los límites de la expresión emocional? Entonces, si mi expresa rabia es pelearme con toda la humanidad y maltratar a alguien, pues no lo estoy haciendo bien. Pero si tengo la capacidad de decir aquello que me molesta y plantear los límites que se están sobrepasando con algo que a mí no me hace sentir cómoda, entonces descanso de esa rabia y me siento livianita. ¿Ok? Entonces, bueno, la invitación es a que pensemos en cuál emoción yo puedo sumergirme, si estoy mucho tiempo en rabia, si estoy mucho tiempo en tristeza, si estoy mucho tiempo en enojo, si estoy mucho tiempo en alegría, ¿sí? Entonces, que comencemos a conocer un poco más de nosotros mismos en cuál emoción permanezco.
¿Cómo yo gestiono mis emociones para reconocerlas? Entonces, esto es un pequeño, como un paso a paso sencillo para que aprendamos un poco de cómo explorar la emoción. Entonces, lo primero es reconocer mi emoción. Entonces, no significa, no hay ninguna emoción que se llame bien, mal o regular, ¿sí? ¿Cómo reconozco mi emoción? ¿En qué emoción estoy hoy o qué me está produciendo esta situación? Me está produciendo tristeza, ¿sí? Que es una emoción que nos está acompañando un montón. Entonces, reconozco que estoy en la emoción de la tristeza porque estoy perdiendo algo que para mí es importante, ¿sí? Estoy perdiendo la libertad de salir, estoy perdiendo la libertad de compartir con mis amigos, estoy perdiendo la libertad de ir a mi oficina, estoy perdiendo muchas cosas que para mí son importantes y me llenan de felicidad, gratitud y otras emociones que me hacen sentir muy bien. Entonces, exploro la emoción. Entonces, ¿qué significa explorar la emoción? Lo que les decía ahorita es, ¿cómo me adentro en ella? ¿Sí? Entonces, ejemplo, puedo escuchar música para que me conecte con esa emoción. Entonces, es facilito cuando estamos en la emoción de la alegría, que escuchamos música y nos conectamos con el baile, con el canto, con el cuerpo se energiza. Eso es explorar una emoción. Así, a través de la música se exploran emociones. A través de escribir, entonces, cuando yo escribo, estoy explorando qué es esa tristeza que me pasa o esa rabia que siento, ¿sí? Y escribo sobre lo que estoy sintiendo y es una herramienta de sanación y de terapéutica súper importante escribir. Entonces, si considero que esto que estoy escribiendo lo puedo quemar, romper o guardar, cada uno depende de cómo quiera hacer su ritual de desgastar una emoción a través de la escritura, pero es un espacio terapéutico y sanador escribir. A través del arte, ¿sí? Entonces yo puedo explorar mi emoción pintando, haciendo escultura, ¿sí? Cada uno tiene diferentes formas de explorarla. Lo importante es que yo descubra cuál funciona para mí, porque no funcionan todas, ¿sí? Entonces, para mí, por ejemplo, funciona muy bien la música a todo nivel de emoción y para mí funciona muy bien la escritura, ¿sí? ¿Cuál sería lo que para mí es funcional? ¿Ok? Y luego lo tercero es que aprendo de la emoción, ¿sí? Entonces, cuando yo, perdón, Emperatriz, gracias. Entonces, cuando yo he transitado esta emoción de la tristeza, ¿qué me ha enseñado a mí la tristeza de este último año? Entonces me ha enseñado que extraño un montón a mi familia, a mis amigos, que para mí era súper importante el contacto con las personas, ¿sí? Si bien decimos que trabajar en casa es maravilloso, escucho muchas personas que como yo pienso que el trabajo en casa era necesario, que la flexibilidad que tenemos del home office es maravilloso, pero también extraño ver a la gente, extraño abrazar a la gente, extraño hacer mis talleres todo un día y bueno, lo extraño, pues ¿qué hago? Entonces, ¿qué me está enseñando la emoción de la tristeza? A valorar algunos aspectos que seguramente no valoraba. Tengo muchísimas ganas de ir a ver mis tíos viejitos en Colombia que están mayores y me hace falta cada vez que iba a verlos. Eso es algo que me ha enseñado, a valorar a los adultos mayores, cómo cuidarlos, cómo estar ahí con ellos. Entonces, ¿qué me está enseñando a mí cada emoción? Esa es una forma de cómo gestionar mis emociones y luego cómo las regulo. Entonces, ¿cómo regulo mi rabia? A través de respiración, por ejemplo, ¿sí? A través de respiración consciente para no, o sea, para no ir tan rápido como usualmente la rabia me pide que vaya hacia adelante, que sea impulsivo. ¿Cómo gestiono mi tristeza? Bueno, además de mi capacidad de llorar, también respiro y me conecto con esto que me está enseñando esta emoción. Ahora sí, Emperatriz, podemos ir a la siguiente. Ok, entonces, cuando hablamos, al inicio les hacía un contexto de la importancia de tener una red de apoyo emocional. ¿Cuál sería mi red de apoyo emocional? ¿Sí? ¿Cómo está mi capacidad de pedir ayuda? Entonces, si yo tengo la habilidad de pedir ayuda a todo nivel, ¿sí? Yo al inicio, cuando estaba trabajando en mi red de apoyo emocional, me daba cuenta que para mí era súper importante demostrarme cada día que podía hacer muchas cosas sola. Entonces me sentía súper fuerte porque si podía ir al supermercado y cargarme 28 paquetes sola, decía, wow, es que soy muy fuerte. Y si podía intentar cambiar la llanta del carro sola, decía, es que yo tengo que aprender a hacer todo sola. Y un día me di cuenta que estaba loca, pero ¿qué necesidad tengo de estarme probando todo el tiempo que puedo hacer muchas cosas sola? Al final entendí que pedir ayuda es fantástico, o sea, siempre hay alguien que te quiere ayudar, que te quiere acompañar y que te hace la vida más sencilla. Ahora, estoy hablando de comportamientos, ahora imagínense en el mundo emocional, ¿sí? Entonces, el lenguaje es la herramienta que tenemos los seres humanos que nos diferencia de las otras especies, ¿sí? Esa es nuestra capacidad de podernos comunicar a través de la palabra.
Los que tenemos mascotas sabemos que no les falta sino hablar, pero nosotros tenemos ese privilegio de poder expresar esto que sentimos a través de las palabras, de las historias que nos contamos, que terminamos creyéndonoslas. Entonces, ¿cómo yo puedo pedir ayuda a mi familia, amigos? ¿Quién sería? A mis compañeros de trabajo, a mi jefe, ¿sí? A veces los líderes no comprenden la importancia y la influencia que ejercen en los equipos, ¿sí? Entonces, cuando queremos llegar a puestos de liderazgo, no nos logramos, yo creo que ni imaginar cómo podemos impactar no solamente equipos, sino familias, porque aquello que mi jefe hace en la mañana me impacta durante todo el día y llego a mi casa a hablar de esto que pasó o a comentar lo que pasó con mi jefe o a contarle a mis hijos de mi jefe. Entonces terminamos siendo más famosos de lo que nos imaginábamos y a veces no nos damos cuenta de la responsabilidad que esto acarrea, ¿sí? Entonces, ¿cómo hice sentir a mis colaboradores hoy en su mundo emocional? Sería una pregunta para hacernos muy frecuentemente como líderes, ¿sí? ¿Cómo hice sentir a mis compañeros de trabajo? ¿Qué fueron esas emociones que yo transmití? ¿Sí? ¿Qué tan a la mano tengo pedir ayuda? Y pedir ayuda es un espacio de grandeza, no de debilidad, ¿sí? Entonces, a veces pensamos que pedir ayuda me hace sentir débil y no va por ahí, ¿sí? Es ser vulnerable y ser capaz de decir, esto no lo sé hacer, ¿me ayudas? No tengo la capacidad de manejar esto sola, ¿qué consejo podrías darme o qué palabras podrías darme? Y a veces cuando uso la palabra consejo quiero ser muy cuidadosa porque cuando necesitamos apoyo emocional no necesariamente necesitamos consejos y todos los seres humanos queremos dar consejos, ¿sí? Entonces cuando estamos, por ejemplo, en duelo, aconsejamos a los dolientes y esto va a pasar y esto va a doler y a veces no necesitamos estar hablando lo que no hay que hablar, estamos simplemente necesitando ser soporte emocional de alguien. ¿Y qué significa ser soporte emocional? Estar ahí, en silencio, escuchando. Entonces, para hacer red de apoyo emocional necesito oídos grandes para escuchar y brazos grandes para abrazar, más nada, ¿ok? Estoy dispuesto a hacer el apoyo emocional de alguien en mi equipo de trabajo, porque los seres humanos estamos necesitando ser escuchados y a veces en las organizaciones los líderes dicen, yo no quiero ser el cuarto de desahogo de nadie, yo no quiero ser el psicólogo de nadie, y se vale no querer serlo, ¿sí? Se vale. No es esta una invitación a que todos nos convirtamos ahora en la red de apoyo de alguien, pero si para mí es importante y si le encuentro valor, ¿por qué no serlo? ¿Ok? Vamos, Emperatriz, ahora sí con la siguiente, gracias. Ok, entonces quiero invitarles a hacer un ejercicio, a los que puedan y tengan allí lápiz y papel. Hemos hablado de muchas emociones ahorita, entonces quisiera que hagamos una pequeña reflexión de 5 minutitos, algo a lo que yo le he llamado un emociograma, ¿sí? Entonces, cuando estamos en las organizaciones contratando personas, hacemos un montón de chequeos médicos, entre esos electrocardiograma a algunos, y no hacemos chequeos de personalidad, pero no hacemos muchos chequeos emocionales. Entonces, la invitación es que hagamos un pequeño chequeo de cómo están mis emociones, ¿sí? Cómo estoy navegando en mi mundo emocional, cuáles son las emociones que tengo más presentes ahora mismo. Entonces, quiero pedirles que cada uno de ustedes piense en 10 palabras entre emociones y virtudes, ¿sí? Cuando hablamos de virtudes, hablamos de algunas emociones que se pueden convertir en virtudes también. Entonces, me refiero a la bondad, a la humildad, al sentido del humor, que también se puede convertir en una virtud. Una virtud es aquello que se ha convertido en un estilo, en una competencia demostrada en mí, ¿sí? Entonces, una virtud podría ser que soy muy responsable, o que soy muy puntual, o que que tengo muy buen sentido del humor, que soy muy honesto, que soy bondadoso, ¿sí? Una virtud podría ser la valentía también. O sea, hay emociones que podrían ser virtudes, pero no necesariamente... o sea, la ira, por ejemplo, no sería una virtud, ¿ok? Si no la sé usar correctamente. Entonces, quiero que elijan 10 palabras que se parezcan a ustedes. Palabras pueden ser emociones y virtudes para describir cuáles serían en su último mes. O sea, pensemos qué ha pasado este mes en mi vida y cuáles son las emociones y virtudes que me han acompañado. Cuando hablamos de emociones, recuerden que les hablé de que existen emociones, bueno, no les he hablado de eso, perdón, les hablé que existen como 300 emociones, pero no les conté que existen emociones primarias, que son el miedo, que es la emoción madre y la más importante de todas, la que nos cuida, la tristeza, la rabia, la alegría y la ternura.
¿ok? Entonces esas serían mis emociones primarias. Y luego existen otras que son las secundarias, que es cuando estas se mezclan, entonces vienen la frustración, la humildad, la obediencia, la rebeldía, el optimismo, la apatía, la ansiedad, el entusiasmo, el cinismo, la prudencia, el fracaso, la paz, el arrepentimiento, la ambición, la nostalgia, la gratitud, se me olvidan, la antipatía, los celos, la vergüenza, la tolerancia, la esperanza, bueno, tantas emociones que sentimos los seres humanos en el día a día y a veces no sabemos darle nombres. Si alguien nos las quiere compartir en el chat, también bienvenido. Sí, aquí colocan ansiedad, alegría, responsabilidad, tristeza, compromiso, conocimiento, rabia y amor. Ok, entonces vamos a quedarnos ahí un ratito con las emociones. Yo les voy a ir contando, todavía no me pases, Emperatriz, te aviso cuándo. Ok, entonces, ¿qué quiero que escuchemos de nosotros mismos? ¿Sí? Es como una pequeña reflexión hacia mi mundo interior sobre qué emociones son aquellas que permanecen más en mí. Entonces, hablamos al inicio de que no existen emociones buenas ni malas, ¿sí? Todas vienen a cumplir una función, ¿sí? Entonces hablamos de que la envidia es una emoción mala, ¿no? La envidia no es una emoción mala, la envidia viene a mostrarme que hay algo que tú tienes que yo lo quiero tener y yo puedo sentir envidia, ¿sí? Nos hemos como etiquetado algunas emociones como malas. El egoísmo, por ejemplo, el egoísmo es una emoción maravillosa, ¿sí? Hemos pensado que el egoísmo, a mí me ha costado aprender egoísmo, ese es uno de mis desafíos de este año, aprender la emoción del egoísmo, porque yo pensaba que el compartir era una emoción maravillosa y me olvidaba de mí en algunos casos, entonces aprender a decir no, aprender a ponerme primero yo, aprender a no ser tan generosa, me ha enseñado a cuidarme, entonces el egoísmo trae muchas luces también, mucha información importante para que nos cuidemos. Los celos, por ejemplo, ¿sí? Los celos, todas las emociones en exceso, obviamente, traen sus dificultades. Entonces, la invitación es a que estemos en el centro siempre en el mundo emocional. A veces traemos a la palabra tóxico, tóxica, ¿sí? Entonces, son esas emociones tóxicas que traemos a nuestra vida y que no sabemos gestionar. Entonces, ¿a qué le llamamos emociones tóxicas? Cuando permanezco muchísimo tiempo en una emoción, pues se convierte en tóxica. Es como si me dijesen, Dina, come lechuga para que bajes de peso, que eso es buenísimo. Entonces yo me dedico a comer lechuga todo el día, al desayuno, al almuerzo, a la cena, lechuga, lechuga, lechuga. Obviamente se convierte en tóxico. No va a generar ningún tipo de beneficio en mi vida comer lechuga todo el día. Entonces, si yo estoy en la emoción de la alegría, hay personas que se conectan mucho con la emoción de la alegría y quieren estar en alegría y en felicidad todo el día. Entonces, nada que rompa mi calma, nada que rompa mi felicidad, yo soy alegre, a mí nada me daña mi buen sentido del humor. Y para mí es una falsedad, ¿sí? Es una fachada que no es sostenible, porque la alegría se puede convertir en una emoción tóxica. Entonces, cuando yo tengo a alguien una emoción que ha permanecido en el tiempo, pues le puede hacer daño, no la puede digerir y la envenena, sería la palabra, ¿sí? Entonces, casi siempre quien padece emociones tóxicas o quien está viviendo desde la emoción tóxica no sabe muy bien cómo se está sintiendo y le cuesta aceptar. ¿Por qué? Porque no sabemos entrar muy bien a veces a nuestro mundo emocional, ¿sí? Entonces, no sé si les ha pasado que tienen rabia en algún lugar y se tienen que controlar, entonces cambian la cara y se bloquean emocionalmente para no expresar la rabia porque no quiero quedar mal con las personas con las que estoy en este momento. Y si expreso mi rabia de manera no correcta, entonces termino siendo juzgado como el loco o el emocional, que es demasiado emocional, ¿sí? Entonces ahí tenemos unos juicios que no nos dejan avanzar en la expresión del mundo emocional. Las emociones tóxicas pueden anidarse también en mi cuerpo, ¿sí? Entonces hemos hablado, hay muchos mensajes por ahí que el cuerpo habla y que el cuerpo, y bueno, el cuerpo es verdad, ¿sí? El cuerpo puede anidar energías emocionales que no he podido manejar de forma correctamente, entonces comienzan a ser origen de muchas enfermedades que generan sufrimiento en los seres humanos. Entonces, no voy a entrar a profundizar aquí, se los quiero dejar como una reflexión. No es una pseudociencia, o sea, está comprobado de que la emoción y el cuerpo están relacionados, entonces, si yo no logro transitar algunas emociones o sacarlas de mi cuerpo, pues podrían enfermarme y están relacionadas a que el miedo podría alterar el riñón muchas veces y que las enfermedades causadas por la tristeza podrían
afectar pulmones. Bueno, yo no soy experta en este tema, me apasiona y no me voy a quedar ahí, pero se los quiero dejar como una reflexión para aquel que le haga un poquito de ruido o le interese, pues lo busque, que hay bastante información. ¿Cómo vamos aquí, Emperatriz, con el tiempo? ¿Me ayudas a cuidar? Porque yo estoy metida en mi mundo y no quiero... Sí, ya nos quedan 15 minutos. Perfecto, listo. Entonces, ¿por qué es importante cuidar nuestro mundo emocional o nuestro mundo interior? Precisamente porque, pues lo que poníamos al principio, sin salud mental no hay salud, ¿sí? Es mi cuerpo, mi herramienta. Entonces, ¿cómo puedo yo velar porque mi salud mental esté cuidada como el mayor tesoro que tenemos los seres humanos? Les decía al inicio que los silencios ocultan mis emociones y confunden a los demás, ¿sí? Entonces, a veces escuchamos, es que estaba en profunda depresión y nos desimpactamos. ¿Cómo que estaba en profunda depresión? Jamás me imaginé, ¿sí? Porque los vemos sonreír, los vemos interactuar y luego nos enteramos que una persona que conocíamos pues está en depresión profunda. Es precisamente por esos silencios que nos confunden y no nos permiten identificar en el otro qué es aquello que está pasando, ¿sí? Entonces, todas aquellas manifestaciones corporales, orgánicas que provocan mis emociones son indicios de que hay algo que probablemente no está bien. Entonces, mi tristeza, por ejemplo, cuando yo estoy triste, pues, o todos estamos tristes, no soy la única a la quien se le baja la energía, que se siente a veces muy cansada, que se siente con pesadez, que me siento irritable también cuando estoy triste. Sufro de insomnios, no sé si les pasa, o mucho sueño durante el día. Y como les decía, el cuerpo no miente porque es el producto de mis emociones. Entonces, ¿qué será esto que estoy sintiendo cuando estoy en estados emocionales que no sé leer o que no sé identificar? Puede ser que estoy sintiendo una emoción que no sé canalizar y no sé expresar y me la estoy guardando. Necesito que salga de mi cuerpo y necesito expresarla a través del lenguaje, del arte, de la música, del ejercicio. ¿Cómo la desgasto? ¿Sí? Puede ser que estoy en un episodio de estrés. ¿Sí? El estrés es ese estado en el que tengo demasiada caos en mi vida y entonces también me impacta mi estado emocional, entonces no duermo bien, entonces no tengo capacidad de conciliar el sueño y no puedo comer a veces bien. Bueno, cada uno tiene episodios diferentes de manifestar su estrés. Entonces, ¿cómo me cuido referente a cómo identifico si es que es el estrés, si es que es ansiedad? Sí, porque es diferente el estrés de la ansiedad. La ansiedad en muchos casos es un exceso de miedo, ¿sí? Entonces estamos en episodios de ansiedad, por ejemplo, muy recurrentes en esta pandemia. Tenemos exceso de miedo, por lo que no hay que temer, ¿sí? Entonces yo le digo a la gente, pero ya no hay que limpiarlo todo. Pues yo, desde mi flexibilidad, ya no hay que estar limpiando toda la superficie. Yo lo leí, la OMS lo dijo, que no, las superficies ya no dan COVID, no está probado. Pero bueno, no, yo quiero seguir limpiando todo el día. Ese es un espacio de ansiedad que me está llevando a tener más miedo del necesario, ¿sí? Y ojo, no estoy juzgando que esté bien o mal, es como, es un estilo mío que se los comparto para sentirme que quiero menos peso con el tema de la pandemia, quiero estar más tranquila. Entonces trato de compartirlo porque es muy agotador esto que hemos estado viviendo como nuevas prácticas de cuidado. Entonces, en la ansiedad, les decía, temo por lo que no hay que temer y veo amenazas donde no las hay, ¿ok? Entonces a veces siento que me van a asaltar y no hay nadie y porque está oscuro ya me siento que es de noche y me van a asaltar, los que hemos vivido en países con peligros. Y bueno, la ansiedad a veces está más en el nivel psicológico que real, ¿ok? Entonces, puede ser, esto que puedo estar sintiendo, entonces estábamos hablando, puede ser una emoción, puede ser producto del estrés, puede ser producto de la ansiedad, puede ser producto de un sentimiento, ¿sí? Y es cómo explico esto que estoy sintiendo, ¿sí? El sentimiento no es necesariamente la emoción, el sentimiento es los recuerdos que tengo de algo que pasó, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tengo una emoción que es la nostalgia, por ejemplo, de recordar algo que quería hacer y no puedo hacer, y eso me trae unos sentimientos que me conectan con el pasado, sino con el presente. ¿Ok? Y hablamos también de estados de ánimo. ¿Qué es esto que siento? ¿Será una emoción o será un estado de ánimo? ¿A qué me refiero con esto? Hemos estado pasando pues por muchas emociones, entonces uso mucho la tristeza porque es una emoción con la que yo sé que todos nos conectamos o hemos sentido. Todas las emociones las hemos sentido todos, pero la tristeza y el miedo para mí pues son básicas. La alegría es la que es más sencilla y en la que todos queremos estar. Entonces, si estoy en tristeza y llevo
más de 3 meses en tristeza, podría estárseme convirtiendo en un estado de ánimo, ¿sí? ¿Y cuál sería el estado de ánimo de la tristeza? Sería la depresión, ¿ok? Entonces, si estoy en alegría intensa, no sé si han visto personas que están en estados de alegría intensos, son insostenibles. Tú dices, se volvió loco, o sea, algo le está pasando, necesita ayuda. Y perdón que utilice palabras tan coloquiales, pero es lo que usamos en el común cuando vemos a nuestras familias, a nuestros amigos y no sabemos cómo acompañarlos. Entonces, al final es entender que todas aquellas emociones que están muy presentes en mí por más de 3 meses, que me están impidiendo el relacionamiento y la capacidad de adaptarme a mi mundo real, me están causando a lo mejor un estado de ánimo que debería ser visto por profesionales, ¿sí? Llámese profesionales de la psiquiatría, llámese profesionales de la psicología, un médico que me pueda referir, ¿sí? ¿Quién me está ayudando? Entonces, cuando hablamos de estados de ánimo, para ya terminar este pedacito, entonces hablamos de emociones sostenidas en el tiempo. Entonces hay personas que están en la emoción de la rabia, por ejemplo, ¿sí? Y tú las ves y tienen como una furia contenida todo el tiempo. Hay una rabia ahí que no se ha gestionado. Entonces el estado de ánimo básicamente son los lentes con los que yo observo todo lo que me pasa, ¿sí? Tú le dices, pero mira que el día está hermoso, no, ya va a llover, o sea, lo ven desde los lentes de la rabia, ¿sí? O si estamos con los lentes de la tristeza, bueno, sí, pero la verdad es que me da igual, ¿ok? Entonces, se tiñe del color de mi emoción todos los sucesos de mi vida. Entonces, si estoy en depresión, se teñiría como de gris, ¿no? Si estoy en rabia, se teñiría como de rojo, de naranja. O sea, todo se va como viendo con la emoción en la cual yo estoy instalado. Cuando hablamos de estados de ánimo, pues van a estar presentes en las personas, en las organizaciones, en las familias y en mis equipos de trabajo. Entonces, si pudiésemos pensar cuál es el estado de ánimo de mi equipo de trabajo, ¿cuál podría ser? ¿Están en alegría? ¿Están en depresión? ¿Están en apatía? ¿Están en desesperación? ¿Están en desconfianza? ¿Están en entusiasmo? ¿Están en asombro? ¿Están en gratitud? ¿Están en esperanza? Creo que hay muchos equipos de trabajo que están en gratitud porque tener un trabajo en este momento es un regalo, pero también estamos en desesperación, ¿sí? Entonces, bueno, les decía que los estados de ánimo también identifican a las familias, a las parejas, a las mascotas, ¿sí? Y esto no es un chiste ni me lo inventé yo, ¿sí? Está documentado y se habla de que las mascotas tienen el estado de ánimo o prima el estado de ánimo de su entorno, ¿ok? Entonces, si vamos a revisar estados de ánimo, podríamos decir que Panamá tiene un estado de ánimo diferente a Colombia o diferente a Chile, que República Dominicana tiene un estado de ánimo en la normalidad, no ha ido en pandemia, de alegría, y que probablemente, pues sí, cada país tú podrías identificarlo como emociones diferentes. Yo soy de Medellín y podría decir que el estado de ánimo de Medellín es diferente al estado de ánimo de la ciudad de Bogotá o la ciudad de Cartagena, ¿sí? Algunos son más alegres, otros son más planos, bueno. Entonces, si tuviésemos que pensar, ¿cuánto me queda, Emperatriz? Un poco menos, Dina. Perdón, ya es que yo me voy emocionando. Ok, entonces vamos a hablar, a terminar el ejercicio. Y si tuviésemos que pensar en las emociones que más están presentes en mí, ¿pones la siguiente, por favor? Ya con el ejercicio. Ok, entonces tuviésemos que pensar las emociones que están más presentes en mí, ¿cuáles serían? Entonces, hemos hablado de las que escribimos, cuáles son aquellas que me elevan muchísimo y cuáles son esas que me bajan y cuáles son esas que me ponen muy plano. Así que hagámonos un dibujito así como si fuese estos picos, ¿cómo se llama esta curva? No sé el nombre, si hay algún doctor que me diga o alguien que sepa, estos registros de las ondas de mis emociones, de mi emocionalidad. Entonces, ¿cuál es mi emociograma? Es este registro que yo hago de mis emociones y mis virtudes que al final se convierten en mis fortalezas, ¿sí? Entonces, si yo te puedo decir a ti, ¿me puedes pasar la siguiente, Emperatriz? Entonces yo te podría decir a ti, bueno, yo me conecto muchísimo con el amor y yo soy tierna, pero también sé traer la rabia, que es una emoción importante para conseguir cosas. Y también estoy mucho en ansiedad cuando no tengo control. ¿Qué son esas emociones y virtudes que me están acompañando? Aquí les puse algunas, los que están viendo la presentación, como la valentía, la ternura, la incertidumbre, la resiliencia, que es súper importante, la nostalgia, la solidaridad, el servicio es otra emoción que nos ha conectado mucho en esta etapa, la frustración, la impotencia, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles son estas emociones en las que estoy? Entonces, ¿cómo impactaría estas emociones, los que ya las escribieron, las relaciones con mi equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué tan satisfecho te sientes con la calidad de tus relaciones con los otros, ¿sí? Sostener relaciones a los que les toca sostenerlas desde la virtualidad necesitan más de cuidado, más de creatividad, más de inventar experiencias como empresa para que la gente se sienta en cohesión, para que se sientan que son parte de un equipo, ¿sí? Y entonces el desafío ahora de nuestros equipos de gestión de talento es cómo generar experiencias en las organizaciones para que los equipos se sientan parte de, para que los colaboradores se sientan parte de, porque cada vez pasamos menos tiempo dentro de la organización. Las personas cercanas a ti te hablan de sus sentimientos, pruebas o dificultades. Sería otra reflexión que les quiero dejar. Soy parte de la red de apoyo de alguien, de mi familia, de mis hijos, de mis hermanos, de mis amigos, de mis colaboradores, de mis compañeros de trabajo, ¿sí? ¿Qué tanto estoy con el escuchar? ¿Me gusta que me escuchen o solo me gusta ser escuchado? ¿O solo me gusta escuchar? ¿Sí? Ahí deberíamos estar en balance. Escucho, pero también que me escuchen. Ok, entonces, ¿qué necesitaría desarrollar en mi equipo? La forma como nos relacionamos los unos con los otros, la capacidad de conectarnos con el mundo emocional para escuchar qué sienten, desafiar el creer que expresar emociones como la rabia, la tristeza, el miedo o la frustración no es adecuado en las organizaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué está necesitando mi equipo? Desarrollar o aprender para permitirnos hablar así como hablamos de lo que está de moda, del chiste del día, hablar de aquello que le está pasando a alguien, ¿sí? ¿Qué ayuda necesita a nivel emocional? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Ok? Siguiente, emperatriz. Ok, entonces, si tuviese que definir las fortalezas de mi equipo, ¿sí? De dónde vamos a trabajar, porque a veces la gente me dice, bueno, pero es que son muy rebeldes, y la rebeldía es una emoción que a veces nos ayuda un montón, o sea, no es una emoción mala, ¿sí? No hay emociones buenas ni malas, entonces, ¿cuáles son esas fortalezas que yo veo a nivel emocional, de virtudes y capacidades de mi equipo, desde donde me puedo apalancar, ¿sí? Desde donde podemos ser más fuertes y desde donde podemos ser, pues, mejores como equipo, sería la palabra, más productivos, más enfocados al resultado, ¿sí? Cuando la gente tiene esa capacidad de poder soltar esto que le pasa, este miedo que tengo de perder el trabajo, esta inseguridad que siento de que las cosas no salgan bien, cuando lo pueden hablar, se sienten más livianos y entonces pasan a un siguiente nivel de confianza. ¿Sí? A eso me refería cuando les hacía ahorita una de las reflexiones es qué tanto estoy en capacidad de construir espacios de confianza como equipo. Y la confianza es una emoción que se construye desde la admiración también, ¿sí? Qué tanta admiración, no desde la perfección y desde ser una persona no auténtica, pero cómo construyo espacios de confianza como equipo en el cual ellos me admiren y respeten mis fortalezas y comprendan mis capacidades o mis necesidades de desarrollo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son mis herramientas para cuidar mi salud mental y la de mis equipos? Soy hábil en el lenguaje, tengo la capacidad de reinventarme, de plantear nuevas conversaciones, soy hábil escuchando, bueno, no soy tan bueno conversando, pero te puedo escuchar, te puedo regalar un espacio para que creemos nuevas realidades respecto a lo que cada uno está sintiendo o está pasando. Puedo escuchar con humildad aquello que no necesariamente me guste como líder o como colaborador, ¿sí? La siguiente, emperatriz. Y bueno, quería proponerles una reflexión que preparamos con el equipo de diseño de la sesión de hoy, es cómo entrar en este balance tan importante que estamos necesitando las organizaciones y los equipos, ¿sí? Lo primero es que estamos en un caos, porque esto es nuevo para todos, referente a los espacios, horarios de trabajo. Entonces, ¿cuál es ese horario de trabajo respetado? ¿Cuáles son los límites correctos? ¿Sí? ¿Cuál es el horario que yo estoy dispuesto a trabajar? O sea, existen horarios, pero la gente se está quejando de que hay mucha sobrecarga laboral, sobre tiempos,
Entonces, bueno, ¿cuáles son los acuerdos o esta capacidad de expresar aquello que para mí no está funcionando y no me está generando salud mental, ¿sí? No es cómodo para la gente trabajar desde casa con los niños corriendo, para otros es súper cómodo, o sea, cada uno tiene una realidad diferente, ¿sí? Una emoción diferente de lo que significa trabajar desde casa. ¿Cómo priorizamos los programas de responsabilidad social, como se los decía en el inicio? A que se enfoquen en el bienestar laboral. Primero en esto que están necesitando mis colaboradores en esta nueva realidad. ¿Cómo proporciono redes de apoyo psicosocial? ¿Sí? Porque entonces las madres estamos desesperadas o los padres también porque tenemos los niños en casa, la escuela en casa, el trabajo en casa y tenemos que desarrollar nuevas habilidades que no teníamos muchas veces. ¿Ok? Cómo diseñamos experiencias innovadoras y creativas desde las organizaciones para acompañar a la gente en manejo de nuevas herramientas, espacios que generen experiencias que conecten con la organización y generen sentido de pertenencia, cómo gestionamos los cambios, o sea, los cambios que vienen son muchos y creo que van a seguir viniendo en la medida que nos vamos adaptando a la nueva realidad. Entonces, bueno, ese sería nuestra propuesta, sensibilizar en valores y en integridad, cómo promovemos sensibilizar en compromiso, en honestidad, ¿sí? Que el trabajo en casa requiere de flexibilidad, pero también requiere de compromiso y de integridad de los colaboradores y de los líderes de las organizaciones. ¿Estamos, Emperatriz? Sí. ¿Me queda tiempito? Para las preguntas y respuestas. Ah, bueno, pues está bien. Dina. Se me va muy rápido. Dina, muchas gracias por ese lujo de exposición. Creo que tanto nuestros participantes como yo misma hemos quedado gratamente impresionados, pues la información que nos has compartido es sumamente importante, sumamente poderosa para aplicar con nosotros mismos, con nuestros colaboradores e inclusive extenderla a nuestros otros círculos. Vamos a pasar entonces a la sección de preguntas formuladas en el chat por nuestros participantes, no sin antes invitarlos a que estén siempre pendientes de nuestras redes en LinkedIn. Publicamos constantemente los distintos eventos, ya que no solamente tenemos eventos relacionados con salud, sino también con otros temas, con otras áreas que pueden interesarles. Así que les invitamos a que estén siempre pendientes. Pasamos entonces a las preguntas. Dina, muchísimas gracias. Ok. Ok. Bueno, voy a pasar brevemente. Muchas gracias porque tenemos comentarios, tenemos preguntas. Lo voy a leer en el orden quizás de la presentación un poco cuando Dina comentaba acerca de qué hacen o qué solían hacer para drenar, leer, ejercicios, dicen acá, pasear a mi perro, yoga, hacer deporte, cuidar la alimentación. Eso es un poco para lo que es el tema de que preguntaste de qué se realizaba. Y ya pasando entonces a las preguntas, aquí nos dicen, diferencia entre salud mental y salud emocional, si son reparables o recuperables. Ok, las emociones hacen parte de mi salud mental, ¿sí? Así como hablábamos de qué tengo que cuidar, o sea, cuál es mi checklist para cuidar mi salud mental. Entonces hablamos de bienestar en general y uno de los puntos es cuido mis emociones, cuido mi alimentación, cuido mi sueño. Así que las emociones hacen parte de la salud mental, como un componente que para mí es el más importante, cómo gestiono mis emociones para cuidar mi salud mental. Ahora, si no duermo, si no me alimento bien, si no cuido de los otros detalles de la salud mental, pues estoy como coja, ¿no? Me queda incompleto. ¿Eso responde a mi pregunta, Emperatriz? La pregunta, perdón. Entiendo que sí. Pero decía otra frase después de la diferencia entre salud mental y salud emocional, que sí. Preguntaba si era reparable o recuperable. Sí, claro, sin duda, sí. Sí, o sea, es como la salud física, o sea, hay situaciones de casos psiquiátricos que necesitan medicamento para tener una calidad de vida, pero si estamos hablando solo de salud emocional y diferencias con aquello que no estoy gestionando bien, es supremamente reparable. Tiene que ver con hábitos también, ¿sí? Y con habilidades y herramientas que puedo aprender para cuidar mi salud emocional y mental.
Ok, gracias Dina. Aquí tenemos otra. Siempre he pensado que profesionalmente debemos hacernos cargo de nuestras emociones, de alguna forma no mostrarlas. Usted mencionó que deberíamos mostrarlas. ¿Cuál sería una forma profesional de hacerlo? Claro, súper. Esa pregunta me encanta porque mira, cuando yo comencé hace como 20 años con el tema de, bueno, soy psicóloga hace como 24, 23, pero cuando comencé estaba muy conectada con la inteligencia emocional y yo asumía que la inteligencia emocional era mostrarme siempre muy plana, muy correcta, en expresión limitada de emociones en el mundo organizacional. Entonces era como si tuviese dos cuerpos, ¿sí? En mi casa gritaba y me volvía loca con algunas cosas y en el trabajo me podían hacer lo que fuera y yo siempre estaba en estado de autocontrol. Y resulta que no es así, o sea, luego la madurez me permitió entender que lo estaba interpretando mal y que la asertividad emocional es mi capacidad de expresar saludablemente emociones como la rabia, la ira, la tristeza y el enojo. Entonces yo puedo decirte a ti que estoy muy molesta por algo que no está sucediendo como me lo prometiste y eso me tiene en rabia y puedo expresar mi rabia. Va a depender de mi capacidad y mi seguridad para expresarlo, ¿sí? De no sentirme juzgada y de no sentir que me van a señalar por poder expresar algo que para mí no está siendo justo o no está siendo correcto, ¿sí? Pero suele confundirse mucho, ¿sí? El ser como plano emocional con inteligencia emocional o yo los invito a que trabajemos más en asertividad emocional, expresión saludable de emociones, aunque tenga que llorar, enojarme y expresar mi rabia, es lo más saludable, ¿no? Y lo que te decía al inicio, que no dañe al otro, ¿sí? Entonces, si tengo rabia, no es que te voy a pegar o te voy a maltratar, que te voy a expresar y te voy a decir esto que a mí me tiene molesta, ¿ok? Ok. Aquí tenemos otra interesante que dice, ha mencionado en varias ocasiones, entre comillas, desgastar las emociones. Dice, ¿es ese el objetivo al explorarlo para poder liberarnos? Claro, súper, me gusta esa pregunta. Eso tiene que ver con cuando yo reconozco la emoción y le doy un nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me pasa físicamente? Por ejemplo, con el miedo. Sudo, tiemblo, me congelo, me da taquicardia, ¿sí? Entonces, luego, ¿qué me pasa emocionalmente con el miedo? Puede ser que lloro, puede ser que grito, puede ser que salgo corriendo, ¿sí? ¿Qué le pasa a mi pensamiento? Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que tengo acerca de ese miedo? Que me van a asaltar, me voy a enfermar, algo me va a pasar y le doy mucha información a mi cerebro sobre ese miedo. Entonces, la pregunta va más a cómo la exploro. Explorar la emoción es desgastarla, entonces puedo hablar de ella. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, está en duelo, es importante que hable de su muerto, que hable de lo que le pasa, porque ahí está desgastando la emoción de la tristeza. Entonces, ¿qué hacemos usualmente? No hables más de eso que te hace daño. No, error. Necesitamos que la persona hable de lo que le pasa emocionalmente para que salga de su cuerpo, para que pueda ser escuchada, para que pueda ser sostenida, ¿sí? Entonces, desgastar la emoción es todas aquellas habilidades o herramientas que yo uso para que salga de mí. Entonces, hablarlo, ¿sí? Por eso la importancia del lenguaje, escribirlo. Les expliqué que la escritura era una superterapia para sanar emociones. El arte, ¿sí? Entonces, ya sea la música, el baile, hacer ejercicio, meditar, respirar, ¿sí? Cómo yo desgasto la emoción es cómo la saco de mí, qué herramienta uso para sacarla de mí, ¿sí? La más sencilla sería a través del lenguaje, pero más sencilla para mí, no sé para ti cuál te funciona, ¿ok? Ok. ¿Esto responde a la pregunta? Sí, Sí, ok, perfectamente. gracias. Aquella otra dice, ¿cuál es la mejor forma de hablar con un equipo que está en un estado de ánimo de disconformidad por cambios continuos como parte de la adaptación a los cambios actuales? Claro, mira, bueno, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a hablar con los equipos, pero yo para recomendar una sencilla o ejercicios más que herramientas, una sencilla es siempre cuando hago gestión de cambio es conectarlos con qué estamos ganando y qué estamos perdiendo, ¿sí? Entonces hagamos una lista de ganancias, una lista de pérdidas y entre todos conversemos sobre esto, ¿sí? Cuando lo converso, no necesariamente todos tienen que estar de acuerdo con decisiones o con las pérdidas que estamos teniendo, pero la posibilidad de conversarlo me permite sentir que soy parte de esa decisión, ¿sí? Entonces, el conversar es una herramienta en los equipos que nos ayuda no necesariamente a aceptar el cambio, pero sí a comprenderlo o por lo menos apoyarlo de alguna forma. Ok,
Aquí hay bastantes preguntas, unas que son bastante personales, sin embargo estoy tratando de filtrar un poco para que se parezca pues leerla en conjunto. Aquí dice, y fueron varias que se resumen más o menos en lo siguiente: ¿qué recomendaciones daría para que un líder de empresa en el trabajo ejecute acciones que velen por la salud emocional de los trabajadores? ¿Qué acciones deberían ser primordiales a nivel empresarial para velar por la salud emocional del trabajador? Bueno, yo creo que no hay una receta perfecta, ¿no? Creo que cada organización tiene como su estilo, sus recursos, pero hay algo en lo que yo creo y es que primero yo haga trabajo personal, ¿sí? Que yo primero pueda entender qué líder estoy siendo, qué ser humano estoy siendo, ¿sí? Primero trabajo en el ser humano que soy, como les decía hace un rato, y luego en el profesional que soy. No puedo separar el ser humano, los valores y las emociones. Si yo soy agresivo, soy agresivo. Si yo soy amoroso, soy amoroso. Si soy soy bondadoso donde sea que esté. O sea, lo ideal sería poder integrar todas mis emociones y mis virtudes en todas las áreas de mi vida, ¿sí? Entonces, porque si no sería como tener un yo dividido. Entonces, soy bueno en el trabajo, pero soy malo en casa o viceversa. Entonces, ¿cómo hacernos conscientes y desarrollar a los líderes? Yo amo lo que hago y es acompañar gerentes y líderes a que conozcan sus fortalezas, qué necesidades de desarrollo tienen, para que entonces después las pongan al servicio de su equipo y de su vida personal. Yo creo que eso sería un primer paso súper importante, ¿sí? Entender que, mira, y ahí te quiero comentar algo, Emperatriz, y es decirle a un líder que le van a mandar a cualquier persona de la organización. A mí me pasa, de esto vivo, de hacer coaching y acompañamiento a líderes, que lo van a mandar a la psicóloga, es como que, o sea, eso no suena bien, es como un castigo. Y cuando tú entras diciéndoles que el coaching ejecutivo es un espacio de crecimiento y desarrollo, pues las 2 primeras sesiones son como que, bueno, como cuando te mandan a la rectoría o a la escuela de padres de familia, les digo yo, tú vas porque te toca. Pero cuando ya realmente te encuentras con el beneficio que tiene ser acompañado, ser escuchado, ser no juzgado, es un espacio maravilloso porque todo lo que se había iniciado como un coaching ejecutivo termina siendo un coaching de vida, ¿sí? Y entonces, ¿cómo pongo límites a mis hijos? No sé ponerle límites a mis hijos, no sé hacerle reconocimiento a mi pareja. Y todo esto que me pasa en casa, en mi vida personal, es exactamente lo mismo que está necesitando mi equipo. Si no le sé poner límites a mi hijo, difícilmente le sé poner límites a mis colaboradores. Si no sé reconocer a mi pareja y a mis hijos en aquello que siento que hacen bien, difícilmente lo sé hacer en mi trabajo. Entonces, por eso te decía, somos holísticos, pues está integrado. Gracias, Dina, excelente, de verdad. Vamos a ir cerrando ya con las últimas 2 preguntas, agradeciendo a todos los participantes que siguen conectados después de 1 hora. Muchísimas gracias. Y ya cerrando, vamos con esta pregunta súper importante del tema del red de apoyo. Dice, ¿cómo reconozco si mi red de apoyo, de ayuda, me empeora o me beneficia? Uy, ¿a qué le digo? No tengo idea esa respuesta. Bueno, mira, yo puedo decirte desde mis, no sé, mis experiencias. La red de apoyo no es necesariamente la que me dice aquello que yo quiero escuchar, ¿sí? Porque para seguir en lo mismo necesariamente no es lo correcto a veces. Pero no me atrevería a decir esto como una receta, porque primero la red de apoyo deberían ser personas en quienes yo confío, ¿sí? A quienes yo admiro. ¿Sí? Entonces, si yo estoy buscando que mi red de apoyo me ayude a resolver un problema de pareja, pues yo no debería de ir donde mi amiga, la que no puede con su relación de pareja, ¿sí? O a quien yo no admiro desde lo que ella vive en relación de pareja. Si mi red de apoyo es para resolver un tema de hijos, yo debería buscar a alguien, una pareja, familia, persona que yo admire en temas de crianza de hijos, ¿sí? Es a quien yo le otorgo poder y admiración sobre un tema en mi vida que para mí es importante. Entonces mi red de apoyo podría variar de acuerdo a mi necesidad. Si yo quiero tener una red de apoyo para comer saludable y hacer ejercicio, pues yo busco a mis amigas, quien para mí es un referente en vida saludable, alimentación y ejercicio, y así sucesivamente. Esa sería mi recomendación, pero no es que yo tenga la verdad absoluta, sí quiero ser muy cuidadosa
en la elección de la red de apoyo. Porque miren, a mí me pasa, y sorry que me extienda aquí, red de apoyo de mujeres maltratadas, por ejemplo. Entonces, mujeres que quieren divorciarse de sus esposos que las maltratan y tienen madres y hermanas que les dicen, yo he aguantado toda mi vida, aguanta que tú puedes. Eso no es una red de apoyo, ¿sí? Entonces, ahí es, bueno, delicado. ¿Ok? Gracias, Dina. Bueno, ya para cerrar, la última pregunta. Está de moda la palabra resiliencia. ¿Cómo puedo ayudar a mi equipo a ser resiliente? Ah, esa me encanta. Bueno, resiliencia es una emoción que sí está súper de moda y es la capacidad o la emoción que nos invita a levantarnos cuando estamos caídos, ¿no? Entonces, la resiliencia es una emoción que necesita de dos emociones para poder llegar, ¿sí? Y entonces una es la rabia, ¿sí? Y la tristeza, por ejemplo. Entonces, la capacidad de superar la adversidad necesita creatividad, necesita personas que me ayuden o que me den la mano para levantarme. Entonces, para ver la resiliencia te permite ver un futuro nuevo y seguir y prosperar, ¿sí? Es como levántate que tú puedes. Necesita la frustración también, o sea, para caerme y luego entonces volver a conseguir aquello que buscaba. ¿Cómo le ayudo a mi equipo a estar en estado de resiliencia? Bueno, reconociendo que se vale equivocarnos, que se vale aprender, que se vale empezar de cero. Y bueno, lo que te decía, es una emoción que trae mucha fuerza, lucha y capacidad para ver un futuro nuevo, ¿sí? Entonces, eso sería como lo que yo te tengo que contar para la resiliencia. ¿Te respondo lo que me dijiste ahí? Sí, aquí, bueno, ya un comentario para cerrar, dice más que una pregunta, agradecimiento a Unity y Dina por compartir información que nos hace reflexionar y que nos sirve para compartir también en nuestros equipos de trabajo. Excelente presentación, muchas gracias, Dina. Con esto entonces ya cerramos. Te puedo hacer un cierre chiquito, me prometo no extenderme, pero nada más algo que me llega a la mente y es que seguimos en un estado emocional en todos nuestros países que sentimos a veces que nos genera desesperanza, que no acaba, ¿sí? Entonces es importante que entendamos que el confinamiento nos juega muy malas pasadas, nos machaca psicológicamente a nuestros adultos mayores, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros colaboradores, ¿sí? Y tal vez algunos tenemos mayores herramientas que otros para expresar esto que nos está pasando. ¿Sí? Resistimos mejor los que ya teníamos una buena disposición. ¿Y qué es una buena disposición para atravesar situaciones de crisis emocional? Primero, confianza en sí mismos. Entonces, ¿cómo desarrollo la confianza en mí, en que las decisiones que voy a tomar sean las correctas, en creer en mí, en tener autoestima? ¿Sí? Segundo, habilidad o disposición para superar crisis emocionales, el dominio del lenguaje. Es muy importante ayudar a los niños y a los jóvenes a expresar lo que les pasa, ¿sí? Contar lo que nos pasa, igual a los adultos, ¿sí? Conversemos de esto que nos pasa. No vamos a resolver el mundo, pero conversemos. Es el mayor regalo que tenemos, la capacidad de conversar unos con otros. Y lo tercero, insisto, la red de apoyo, la red afectiva y contención de apoyo emocional que se convierte siempre en nuestra familia y amigos. Entonces, rediseñar espacios de felicidad, o sea, resignificar significa crear nuevas realidades que me hagan feliz. Y se puede hacer desde el encierro y desde la pandemia y desde lo que sea que estemos viviendo, resignificar situaciones para ser feliz. Ya no lo más. Estamos. Ok, entonces solamente agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este tiempo. Creo que el webinar ha sido totalmente provechoso para todos y finalmente invitarlos a que nos sigan, ya que esta es una serie de webinars que todos tienen una secuencia. Entonces, por favor, estén pendientes de nuestra nueva invitación. Fue un gusto. Gracias. Muchas gracias a todos. Quienes estén interesados en la grabación del video, por favor, comunicarse o contactar a un ejecutivo de Unity Willis Tower Watson. Muchas gracias y feliz tarde.